Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. 50 años del Exorcista, la película más terrorífica de todos los tiempos. Y ustedes dirán, una vez más, ¿pero hay algo nuevo que contar? Pues sí, y tanto. Hay un par de cosas que quiero contarles. Hace 50 años se estrenó en España, provocando un enorme impacto psíquico, mental, a nivel global. La primera vez, como ocurrió en Estados Unidos, que incluso ambulancias tenían que estar en el exterior de los cines por lo que podía producirse allá adentro. El Exorcista hay que verlo con los ojos de la época. Lo vuelvo a repetir, para mí la obra cumbre del terror. La historia de la reaparición de un demonio babilónico, Pazuzu, y que vuelve en su lucha eterna entre el bien y el mal, y se aposenta en el cuerpo de una joven, Regan, que en aquellos años 70, descreídos, ha descubierto la Ouija y al capitán Howdy como un pasatiempo demasiado peligroso. Lo que están viendo de la revista Shonen también tiene 50 años. Me ha parecido especialmente terrorífico y es lo que quería contar como primera parte. ¿Qué puede pasar si mezclamos la ideografía de los japoneses, su código de conducta visual y el Exorcista? Pues que sale algo que respira terror, ¿sí? Que supura un código oscuro que está casi a la par de la película, porque para los japoneses fue también un impacto. Y esto es curioso. Su código de las películas de terror son como otro mundo. Es como otro código de instrucciones el que lo mueve. No se parece a nuestros miedos. En El Exorcista sí que hubo la conjunción a través del manga. La revista Shonen, tal día como hoy hace 50 años, espantaba al mundo entero contando esta historia a su manera, con sus códigos. Y fíjense, nunca había ocurrido. Katsuo, uno de los grandes de este arte, incluso, dicen que es el manga más terrorífico de los 70, utilizó las propias páginas promocionales con fotografías de la película y las coloreó a modo casi de fotonovela pulp de la época, entremezclando el manga con estas imágenes de un rodaje donde se veían cosas jamás antes contempladas por ningún espectador. Hoy es una joya, hoy es una auténtica reliquia, y es la mixtura entre la religión, el exorcista, el conocimiento ocultista extraordinario de William Peter Blatty y William Friedkin, y esos códigos, ese estallido de colores, esa forma de narrar como solo tienen los genios japoneses. Hace 50 años. Sí, hace 50 años también, prácticamente, ocurrió algo que muchos de ustedes no sabrán. Les hemos contado una y mil veces las historias de la supuesta maldición del exorcista. Les hemos contado cómo un equipo de personas descreídas y no religiosas, excepto los más importantes, acabaron llamando a un sacerdote ante las repentinas llamaradas que se propagaron por los estudios de la Warner. Hay muertes, hay suicidios, hay un montón de cosas que ustedes saben de memoria. Pero lo que no saben es que el influjo en lo que se llamó pánico satánico estadounidense llegó fuera del celuloide, atravesó la pantalla, salió de ella. La idea de una persona era aprovechar un poco el filón. ¿Y por qué no cambiar el exorcista por el exorcismo? Con un mismo tipo de letra, un mismo fondo. También músicas similares para la entrada en las tablas, en el teatro. Sí, Teatro de la Comedia, Londres. Lo que van a ver ahora parece algo normal. Una actriz sustituye a alguien y se acerca al teatro. Y de este teatro tenemos que contarle a ustedes esta historia increíble pero real, que quizá forme parte de la extensa sombra de la mejor película de terror de todos los tiempos.
La escena, aparentemente cotidiana, que acaban de ver, encierra un misterio. Es el Teatro de la Comedia de Londres, es abril de 1975 y es una actriz sustituta que llega ante el cartel de una obra donde hay unos espacios que han sido borrados. Karen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Así empieza esta crónica. Así empieza con este cartel que pone el exorcismo y si te das cuenta, tanto aquí como aquí, falta una foto y un nombre. La foto y el nombre de Mary Ure, que es la actriz que tenía que estar representando ese 3 de abril de 1975, de nuevo, el exorcismo, que es esa obra teatral que se representaba en el Teatro de la Comedia de Londres, como bien has dicho. Era una obra que en cierta forma pues bebía un poco de toda la moda de las películas y novelas demoníacas, del satanismo, la psicosis, dirían algunos, satánico de Estados Unidos, de la psicosis que había también absolutamente. Y fíjate, Don Taylor, que es el autor de la obra, había hecho en un principio un guión para televisión, iba a ser una serie. Eso lo convierte también en un guión teatral y durante semanas están ensayando esta obra que se iba a representar ante la emoción del público, que estaba embebido por esa ola de satanismo y de films y obras demoníacas. En este caso daba un giro a todo lo que era el guión, porque hacía que 2 matrimonios, 4 personas estuvieran en una casona el día de Nochebuena, una fiesta, celebrando. Era una casona alejada de cualquier sitio, en medio del campo, donde empiezan a suceder cosas extrañas. En un principio, el vino que pone el mayordomo encima de la mesa se convierte en sangre, ante el estupor de todos los presentes. Empiezan a oír ruidos en la parte superior de la casa y también a sentir que ocurren fenómenos extraños. Hasta que en un momento dado ven pasar por una de las ventanas a una especie de fantasma, el fantasma de una mujer que en teoría había muerto dentro de la vivienda. Ese es el guión, ¿no? Y hasta ahí, pues bueno, podía ser una comedia o no comedia o una representación dramática de misterio, pero en este caso pasa algo más. Pero la crónica teatral habla de que cuando es poseída precisamente ahí está, Mary Ure, ahí es donde da el giro. Todo el Teatro de la Comedia de Londres, que aquí el nombre de comedia se queda paralizado por la mejor representación, dicen, de una endemoniada en unas tablas de teatro. Ahí es donde da el giro, Iker. Por eso te decía que hasta entonces podía ser una representación teatral de un caso pues, de poltergeist o paranormal. Pero en el momento en el que pasa esa especie de fantasma, hay una de las actrices, son 2, Mary Ure precisamente, se siente poseída por el espíritu de esa mujer, de ese fantasma que había muerto allí. En ese momento, en la representación, ella empieza a caer al suelo entre espasmos, vómitos, ojos en blanco, como si estuviera de verdad endemoniada. El público se espanta de verdad. No solamente el público, en la primera representación está toda la prensa que al día siguiente asegura que el rostro de Mary Ure se había transformado completamente, que era la mejor representación de una endemoniada, de una posesión que habían visto nunca. Y no solamente los periodistas que estaban allí viendo la obra para al día siguiente hacer sus crónicas, sino que entre bambalinas su propio equipo la dijo: Mary, parecía literalmente que estabas poseída porque te ha cambiado hasta la voz. No era tu voz la que salía de tu boca cuando estabas en el suelo retorciéndote entre espasmos. Bueno, hasta aquí sería una obra que bebe del exorcista, que la lleva al teatro. Esta es la historia no conocida en estos 50 años de esta inconmensurable película y obra impresionante también del ocultismo. De no ser por lo que pasa horas después. Y si quieres te leo la crónica en Pueblo, porque es maravilloso, un teletipo, que el gran Amilibia dice: noticia que llega de Londres, contada por Raúl del Pozo. Ha muerto Mary Ure, bueno, dicho en Ure. Mary era la mujer del gran actor Robert Shaw, del Golpe. Se estrenaba en Londres la versión teatral del Exorcista, obra que parece tener gafe. En el estreno en Nueva York también pasó algo. Y durante el rodaje,
de la película murió una mujer, un extra. Mary hacía uno de los papeles fundamentales, protagonistas, y también cayó como fulminada por el rayo. Aquí empieza la segunda historia. Esta es la segunda historia. Después de esa representación, que para todos había sido magnífica, se auguraba una buena taquilla para las próximas semanas, se iba a llenar el teatro. Mary acude a una fiesta que dan después de esa representación. En la fiesta está hablando con la gente completamente normal, absolutamente emocionada por las críticas, por lo que le estaban diciendo. Su marido es verdad que se va unas horas antes a su domicilio, se va unas horas antes desde esa fiesta que estaban realizando porque a la mañana siguiente tenía un rodaje muy pronto. Ella decide quedarse con los amigos un tiempo más y hacia las 2:30, 3 de la mañana decide ya retirarse. Dice que va a otra fiesta, pero no se sabe porque nunca se llegó a saber si en verdad había ido o no. El caso es que ya lo que se conoce es al día siguiente una trágica noticia. Cuando su marido, que también era el protagonista de Tiburón, después de ese rodaje llega a su domicilio junto a uno de sus hijos, había tenido 4 hijos con Robert Shaw. El niño tenía unos 12 años, había acompañado al padre a ese rodaje muy temprano. Hacia las 11:30 de la mañana regresan a casa y se encuentran una escena espantosa. Mary está en su cama, está rodeada de vómitos, está con una mueca terrible, según describen ellos mismos, y ha fallecido. Llaman enseguida a los servicios de emergencia por si pueden hacer algo y lo único que pueden hacer es certificar su muerte. A raíz de ahí, que todo tipo de especulaciones. Bueno, fíjate, el gran Julio Camarero, otro de los míticos reporteros de Pueblo, lanza su artículo desde allí. Mató el exorcismo a Mary Urt. Tras el estreno, fue hallada sin vida con una inquietante mueca. En la comedia era poseída por el espíritu de una muerta. Los médicos no han dado una explicación del todo clínica a su muerte. El impacto en España es brutal también, porque Robert Shaw y Mary Ure, lo cuenta Raúl del Pozo, tenían una casa en Madrid. Sí, tenían una casa de Madrid. Que se quemó, por cierto. Y tenían amigos también aquí en Madrid con los que compartían veladas. El caso es que cuando empieza a rumorearse que Mary Ure ha muerto, justo en los periódicos empiezan a salir los teletipos de la inquietante actuación que había tenido la noche anterior y la muerte por la mañana. Ese contraste es brutal y no ha ocurrido nunca, que yo sepa, en una obra de teatro. Ese contraste hace que todo el mundo empiece a opinar. Es una maldición por tocar estos temas, opinaban muchas personas. Había algunos en el teatro que no querían volver a hacer la obra, creían que ya se había quedado maldita, como pasó en la película del Exorcista. Porque venían de un año antes la hilera de muertes en la película. Claro, y de además, problemas. sabes que en el plató donde se rodaba la película del Exorcista, que se quemó varias veces, tuvieron que llamar a un sacerdote para que bendijera ese plató ante los acontecimientos que estaban ocurriendo. La casa en Madrid de Shaw y Ure también se quemó. En el teatro, algunos miembros del exorcismo intentaron que un sacerdote, antes de representar la obra, fuera a bendecir el teatro. Y el director dijo que no hacía falta, que eso eran supersticiones y que no. Luego sí que fue. Una vez muerta, es verdad. Mary Ure. Se impresionó tanto Taylor que hizo ese recorrido y pasa igual que en El Exorcista. Eran muy incrédulos algunos del equipo y acabaron yendo a un sacerdote. Efectivamente. El caso es que comenzó a rumorearse cuáles eran las causas de la muerte y se dijo absolutamente de todo, desde suicidio hasta verdadera posesión durante la noche. También es la misma escena la que se encuentra el marido, tal y como lo describe Robert Shaw, que la que viven en el teatro la noche anterior. Vómitos, ojos en blanco, una mueca inquietante y el fallecimiento de Mary Ure. Cuando se hace la autopsia, a los días, después de rumores, porque la autopsia tarda unos 7 días en dar los resultados, lo que sale es que ella había tomado bastantes
pastillas, Barbitúricos, ¿no? barbitúricos mezclados con alcohol. Mary Urey desde bastante joven era alcohólica. Era una mujer alcohólica que durante 12 años tuvo que dejar su carrera porque la echaron de varias producciones por llegar alcoholizada a los rodajes. Tenía serios problemas de alcoholismo que, mezclados con esos barbitúricos, al parecer, lo que pasa que el marido decía que muchas noches tomaba esos mismos medicamentos y también alcohol y nunca había pasado nada. Es más, Camarero decía, paréntesis en blanco en las últimas horas de la infortunada actriz escocesa. Y fíjense la noticia que da la vuelta al mundo, el teletipo oficial, Mary Urey muere después de su primera noche. Es que esto, yo recuerdo que Carmen en su libro mítico ya hace prácticamente 25 años, se dice ahora, pronto, Misterios de la Iglesia, por vez primera en España, recogiendo esto de los 70, se había olvidado por completo, recupera la historia de Mary Urey y provoca un efecto brutal. Es decir, el exorcista o la idea no solo tenía su maldición conocida, evidentemente, en la propia proyección, en el celuloide, sino que se trasladó a esta adaptación de Taylor. Y había una cosa aún más terrorífica o simbólica, ¿no?, sobre los carteles, porque claro, la iglesia protestante, bueno, es que pasan muchas cosas, el impacto allí en Londres es brutal. Habéis llevado esta película maldita y este tema maldito a un escenario de teatro, llega la maldición, una función, piénsenlo, no es que muriese a la función 14, es que es a la primera, sí, no hay más. Y luego además fue decayendo la obra, entre los rumores de malditismo y tal, pero pasó con el cartel de la obra, ¿no? Sí, la obra se para durante una semana, más o menos, ante los acontecimientos que ha habido, pero justo esa misma noche, cuando Mary Urey tenía que haber ido a representar esa segunda función, alguien en todos los carteles que había por la ciudad puso y pintó en blanco una cruz en todos ellos, en representación, no se sabe si para quitar el malditismo, ¿no?, de ese efecto demoníaco que había matado a la actriz principal de la obra. El caso es que sí, ante ese estupor de la gente, ¿no?, y ese miedo también entre los propios actores que representaban la obra, muchos de ellos no querían volver a hacerla. Al final, como se bendijo el teatro y se calmó un poco la cosa, sí que hicieron representaciones, pero como bien dices, duraron, no sé si llegó a 3 meses y además fueron bajando en público porque la gente tenía miedo. En la ficha oficial de la película, Dan, Edmund, Margaret y Rachel, que iba a ser Rachel, que iba a ser Mary Urey, tachada de la historia y tachada de la vida. Claro, esto parecía una leyenda urbana. Esto... yo recuerdo incluso cuando Carmen sacó la documentación en el libro, pues bueno, no puede ser. Es, y gracias al equipo de documentación, por supuesto, Marta Belén, Diego Marañón, por estas increíbles piezas que hemos visto de cómo en España tuvo su impacto. Decía también Julio Camarero que antes del estreno pretendieron exorcizar el teatro al ponerse las ropas de Raquel, la mujer poseída en la ficción, parecía angustiada. Al final nunca supimos y, por supuesto, médicamente puede ser un accidente, pero claro, que ocurra esto con la obra del exorcismo en toda esa ola provocó ya un hasta pavor, ¿no?, en el público, y quizá aquí, cuentan, del 75 baja radicalmente, que espero que no pase con la audiencia esta noche, aunque soy muy consciente, siempre lo decimos, que cuando tocamos estos temas... Miedo. Pero oiga, es tremenda la historia, ¿no? Sí. Tremenda. También es tremendo algo que se ha descubierto recientemente y es mucho más luminoso, siempre hay que estar con el contraste. Y tiene que ver, sí, con esos miedos, esos anhelos, esas esperanzas de la humanidad en su conjunto. Se van a sorprender. Ahora vean este mapa, por favor. Vean este mapa con mucha atención. Nature Communications dice algo sobre una plataforma persa que sirvió como centro, como nódulo prácticamente, para algo muy importante que tiene que ver con toda la humanidad y su dispersión desde África. No es fácil de entender, pero es una historia maravillosa. Podríamos resumirlo en hubo un tiempo donde esta humanidad, siempre enfrentada
donde esta humanidad que somos nosotros todavía y cuyos genes siguen reflectando en nuestro interior desde aquel remoto sistema de cómo era el mundo, imagínense, nada que ver, pero esos genes siguen. Pues hubo una comunión, o hubo un punto de encuentro, o un punto cero. La humanidad, amigos míos, me decía José Manuel Nieves, Iker, la humanidad, hubo un momento donde vivía junta. Y esto nunca nos lo habíamos imaginado, José Manuel Nieves. Sí, es una historia preciosa, Iker, preciosa. Preciosa porque estamos hablando exactamente de cuando la humanidad salió de África. Muy importante precisar que cuando digo humanidad me estoy refiriendo a Homo sapiens, porque todo el género, Homo sapiens es una especie, todo el género humano se desarrolló en África. Y desde África hubo un montón de migraciones fuera de África, el famoso Out of Africa, que fue llenando el mundo de cosas, pero de homínidos, que no éramos nosotros. Que no es la humanidad. Claro, que en Europa se convirtieron en neandertales, que no somos nosotros, en Asia fueron Homo erectus, hay un montón. Está muy bien aclararlo, porque hablamos Claro, de nosotros. Cuando digo humanidad me refiero a Homo sapiens, nuestra especie, que tiene... te he dicho que ha habido migraciones de hace 1 millón de años, pero nuestra especie tiene 150 a 200.000 años, y hace unos entre 70.000 y 60.000 años salió de África nuestra especie, o sea, nosotros. Y fuimos nosotros los que poblamos el resto del mundo en muy poco tiempo. Hablamos de la crónica concreta de nuestro viaje. Del nuestro, claro. Pero claro, a medida que fuimos encontrándonos con los hijos de migraciones anteriores, fueron desapareciendo todos. Los neandertales en Europa, Homo erectus, todas las especies humanas que habían salido anteriormente, a lo mejor cientos de miles de años antes de África, fueron desapareciendo cuando nosotros salimos y nos esparcimos. Que es otro de los grandes misterios o muchas preguntas, ¿no? Claro. ¿Por qué nosotros, los humanos, qué llevamos ahí, qué ventaja llevamos ahí, que hacemos desaparecer a los otros anteriores que habían colonizado parte del mundo? La cuestión es que van desapareciendo hasta que al final de un montón de especies humanas solo queda una, la nuestra, que es la única que está en el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Los científicos ya sabían, porque sabes que ahora se hacen muchos estudios interdisciplinares en los que se junta la paleoarqueología, es decir, estudio de herramientas, de restos, la genética, la botánica antigua, estudio del clima, todo indicaba que cuando la humanidad, la nuestra, salió de África hace 70, 60.000 años, tuvo que ir a algún lugar, los primeros que salieron. Y los científicos no estaban de acuerdo, sabían que la humanidad había tenido como una primera etapa, una primera base de operaciones en la cual se paró y se tiró ni más ni menos que 20.000 años. ¿Me quieres decir que la humanidad fue una aldea durante 20...? Entendámonos, no una aldea, no me refiero a aldea de construcciones ni tal, pero que había un grupo humano, para entendernos, claro, un punto en el mapa donde estaban ahí todos. Claro, exactamente. Los que salieron de África, los que se quedaron en África, se quedaron en África. Y claro, estamos hablando de un momento, hoy la humanidad está dividida en poblaciones diferentes. Tenemos los europeos, los asiáticos, los americanos, los oceánicos. No sé, tú ves que hay diversidad. Un japonés y un esquimal, dices, uy, qué distintos, o un batusi de los que se quedaron en África. Pero en aquel momento, los que salieron de África eran todos la misma población. Estamos hablando de un momento antes de que se diferenciaran. Entonces, en algún lugar estuvieron durante cerca de 20.000 años, y desde ese lugar misterioso, porque si tú preguntas esto hace un año, nadie te lo sabe decir, nadie te lo sabe contestar. Buenísimo, el lugar cero. El lugar cero, a partir del cual se produce esa dispersión posterior que nos lleva a conquistar todo el mundo y a dividirnos en las poblaciones actuales, americanos, europeos, asiáticos, oceánicos. Eso no se sabía dónde estaba. Entonces, lo que es impresionante es que un montón de científicos de distintas disciplinas han conseguido darse cuenta de que los rasgos genéticos que esa población nuestra ancestral tuvo fuera de África coinciden con las poblaciones de una zona muy concreta. Y esa zona es ni más ni menos lo que tú has dicho, la meseta persa. Persa. Que es donde está más o menos... Irán. Hemos visto el mapa, es donde está Irán. Tal. Entonces,
también los datos paleoecológicos del momento ven que en aquel momento, estamos hablando de entre hace 70 a 60.000 años, en aquel momento esa región era absolutamente favorable, mucho más que otras del Oriente Medio, digámoslo así, para sustentar poblaciones humanas. Claro, porque la pregunta, estamos casi poniendo el símbolo este de Google, ¡pum!, ¿no? Pero de la humanidad, o sea, de usted, de mí. Porque luego andamos con nuestras difereras. Luego vinieron las migraciones a lo largo de esos 20.000 años, desde esta base, digámoslo así, esto es buenísimo. Desde este primer hogar de todo. Pero claro, a mí lo que me... El campamento base de la humanidad estaba ahí, y ponemos ahí fuera la marca, de África, ¡pum!, fuera de África, por supuesto, ¡pum!, van ahí todos, entre comillas, que se nos entienda. La pregunta es ¿por qué? Es decir, ¿qué tenía ese lugar para establecer a la humanidad entera conocida en 20.000 años? Pues eso, pues han visto que era un sitio agradable en el que se podía vivir, donde había recursos. Ojo, que es lejos, ¿eh? Claro que es lejos. Que no es al lado precisamente de África, o podía ser en la zona sur de España. Ten en cuenta que otros, también de los nuestros, se quedaron en África. Y allí evolucionaron de otra manera las poblaciones africanas. ¿Y de qué migración estamos hablando? Es decir, ¿de qué viaje? ¿De cuántos individuos? ¿Se puede saber? ¿Se puede calcular? No, porque son oleadas de población. Son oleadas, se han hecho estudios muy concretos que siguen a grupos, digámoslo así, que los están acotados a lo mejor en unos cuantos cientos, unos cuantos miles. Pero claro, no estamos hablando de que nos decidimos tú y yo con nuestras familias marcharnos y nos vamos y llegamos hasta allí. No, decidimos marcharnos nosotros y a lo mejor dentro de 1000 años llegamos. ¿Vale? Después de 5 generaciones, es decir, es mucho más complejo. Y es el lugar cero que, como dices tú, José Manuel, si eso te lo cuentan 3 años... Bueno, el año pasado. Tú mismo has dicho, nuestra especie, ¿qué has dicho? ¿Cuántos años tiene nuestra especie? Pues está alrededor de 200.000. Vale, si tú coges un libro, te pondría Cromañón 40.000, o sea, nosotros 40.000 años. No, en hace Europa, nada. En Europa. Claro, es decir, pero el asunto es que el germen hace este salto, hace este viaje. Perfecto, se encuentra en la meseta persa. Es un territorio, decir meseta persa, tan inmenso, porque esa zona es inmensa. Es grande, es muy grande. Pero sabemos que fue ahí en otra parte, sabemos que fue en ese punto ahora mismo, ¿se puede acotar? Sí, sabemos que fue ahí. ¿Y por qué se puede acotar ahí? Pues sabemos que fue ahí porque, claro, es que ahora mismo el ADN se transforma a lo largo del tiempo. Y entonces hay muchos genes que ahora nos sirven y que antes no nos servían. Hay genes recesivos que se han quedado inactivos pero siguen estando ahí. Es decir, tú puedes estudiar el genoma e ir viendo qué genes había hace 1000, 2000, 5000, puedes hacer retrospectiva. Y luego puedes comparar, o sea, puedes hacer estudios poblacionales, son estudios o sea, hace falta inteligencia artificial, hace falta de todo. Estudios comparativos de las poblaciones actuales y las poblaciones pasadas, a ver si casan con el modelo, con las características genéticas que aquella primera población debió de tener. Has mencionado inteligencia artificial. Nos da la impresión de que eso ha sido uno de los aceleradores para que se sepan algunas cosas. En un montón de cosas, ¿no? En un montón. Otro día, si quieres, hablaremos de otros avances. Hay una revolución en biología que tenemos que hablar de ella en el programa. Bueno, tú contabas... Pero es que lo bonito de esto, a mí, que ahora es cuando te digo que te pongas poético. Sí. Tú fíjate, nos estamos aquí... en el mundo hay racismos, guerras, los de una raza contra los de otra. Fíjate cómo estamos. Decimos que los chinos son no sé qué, un montón de estereotipos. Los chinos pensarán que los blancos son los europeos son tal. Por Dios, hace nada éramos una única población, todos iguales y además probablemente oscuros, porque salimos de África. Salimos de África y probablemente éramos todos oscuros y nuestras pieles se fueron aclarando en el camino, digámoslo así, a otras geografías que ya no necesitaban tanta melatonina en la piel, ¿vale? Y de esta manera nos fuimos diferenciando en las poblaciones actuales poco a poco. Pero haber encontrado ese único lugar donde toda la humanidad, excepto los que no salieron de África, se reunió por primera vez, esa primera parada, esa primera etapa de nuestra conquista del planeta. Ten en cuenta que mientras nosotros estábamos allí, había neandertales en Europa, que llevaban medio millón de años casi. Había otras especies humanas en Asia, en otros lugares. Siberia, sí, bueno, en el extremo oriente, en un montón de sitios. No estábamos nosotros todavía.
y en muy poco tiempo, porque por ejemplo, los restos de Homo sapiens, nosotros en el Extremo Oriente, pues los hay ya de más de 60.000 años. Es decir, llegaron relativamente rápido primero allí. Europa fue de los últimos lugares a los que entraron por una cuestión de barrera climática insalvable. Es decir, imagínate desde allí, o sea, el acceso directo, tú piensas, si estás en Porque África... podemos imaginar la ruta prácticamente, Claro, ¿no? claro, pero tú piensas, ves el mapa y dices, hombre, es mucho más fácil llegar antes a Europa que irse a Asia, ¿no? No, pues no, porque lo que había era una franja enorme, infranqueable en aquel momento, de desiertos, que era una barrera natural que no éramos capaces. Imagino que las cordilleras de montañas que existen, que Y separan luego, Asia de Europa... claro, y desde ahí los Urales, imposible. los montes Urales, por ejemplo. Los Urales, luego Por toda la eso, cadena la expansión alpina. fue primero hacia Asia, y tuvieron que pasar, fíjate que estamos hablando entre 70 y 60.000, tuvieron que pasar otros 20, 25.000 años hasta que los humanos fueron capaces de entrar a Europa cruzando los Urales. Pero tú fíjate la increíble odisea de nuestra especie. Es fantástico. Que alguna gente puede decir, esto es muy lejano. No, oiga, es que, repito, en su sangre está pulsando todavía material de todo eso. Es decir, Por supuesto. venimos de ahí. No, es que somos nosotros. Somos nosotros. Es decir, no, somos Entonces, nosotros. pero fíjate qué tenía esta especie, que es otro de los misterios, qué tenía en su cerebro, qué deseo tenía de expansión, de ir colonizando el mundo que se conocía en aquel momento, pero que toma claramente como si fuésemos nosotros en un camino y decimos, aquí parada y fonda de 20.000 años. Somos exploradores. Es brutal. Qué especie más prodigiosa, ¿eh? Y se matan por unas cosas. Qué especie más prodigiosa. Continuamos, toda la actualidad está aquí.